y estamos listos y dispuestos para conversar con una mujer que es mi tocaya, Alejandra Burgos. Ella es alcaldesa de Curanilahue, en la provincia de Arauco específicamente, donde se han desarrollado diversas movilizaciones por parte de las familias afectadas por falta de acceso a la vivienda. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola Ale, qué gusto de saludarte. Un Sí, abrazo gigante para allá, bueno, para todo el panel, a muchas Jaime y gracias. a Sam también. Muchas gracias por permitirnos conversar acerca de estas cosas ya al público nacional, que a veces le cuesta un poco acceder a la información de primera fuente, como es lo que está sucediendo hoy día en la provincia de Arauco y que no solo tiene que ver con el conflicto de mayor violencia, sino también de dónde nace esa violencia. Qué Así que interesante muchas cómo lo gracias. planteas, Ale, porque tú eres parte, Curanilahue es parte de la provincia de Arauco, una de las zonas, ¿no es cierto?, donde podemos ubicar el Gualmapu, y hay una gran presencia de forestales, ¿verdad?, que son empresas muy grandes con las que te ha tocado lidiar, y no me imagino que no ha sido fácil. Tú hablas de los componentes que dan inicio a la violencia. Me gustaría que partiéramos conversando sobre eso y luego de, por supuesto, el problema específico que tiene en este momento Curanilahue. Sí, Ale, mira, nosotros vivimos en un territorio que es considerado hoy día una zona de sacrificio porque estamos rodeados de plantación forestal. Curanilahue en particular, que es parte de esta provincia de Arauco, somos 7 comunas de la región del Biobío, porque siempre nos confunden con la Araucanía. Nosotros somos de la región del Biobío, es una provincia que está al sur de Concepción, donde habitan 7 comunas, 145.000 habitantes más o menos. En Curanilahue somos 35.000 más o menos. Y tenemos un problema que es bien común a todas las comunas de nuestra provincia, que es la industria forestal. La industria forestal actualmente tiene la propiedad del terreno directamente. Más del 67% de Curanilahue es de propiedad de la Forestal Arauco. Todos sabemos quién es el dueño, ¿cierto? Forestal Arauco. Pero además ellos controlan un cierto porcentaje adicional porque se arriendan los predios o se compran las plantaciones forestales de predios privados. Entonces, si uno suma eso, más otra forestal que es importantísima, que es Mininco CMPC, uno puede llegar fácilmente a más del 90% del territorio de Curanilahue, que son casi 100.000 hectáreas. Wow. Que están ocupadas por Forestal Arauco, y esa es la principal ocupación de nuestros territorios. Cuando uno mira Curanilahue, yo les tengo que decir una cifra que es brutal. Curanilahue, que tiene casi 100.000 hectáreas de extensión, solo un 0,5% del territorio nos permiten habitarlo. Eso significa que esas 35.000 personas tenemos que apretarnos dentro de un polígono muy pequeño, que no nos han dejado ampliar nuestro plan regulador, que es la vía por la cual nosotros podemos ampliarnos. Es del año 1983, en plena dictadura y en plena instalación del modelo forestal como la forma de desarrollo de nuestro territorio. Eh, y llevamos años esperando que nos permitan ampliar este plan regulador con distintas dificultades. Entonces, hoy día lo que tenemos es un problema gravísimo de vivienda, gravísimo porque no solo faltan los recursos para construirlas, sino que no tenemos tierra donde Claro, poner en las viviendas. no hay terreno, está todo ¿Sí? ocupado por las forestales, ¿no? Ay. Ahora, Exactamente, está todo ocupado por las forestales. Entonces, es alcaldesa, de ahí donde se produce disculpa, Jaime, quería hablar que no, sí, no, sí, sí, no, por no te favor. escuché. No, quería Disculpe. en el fondo, no, quería preguntarle, porque, a ver, Ale Valle, su tocaya, acaba de justamente hablar de los niveles de violencia que se están viviendo en la comuna, ¿no? En Curanilahue. Oh, me trabé. Hay Estoy como, como por las dos Curanilahue. palabras, ¿cómo ¿no? se llama? Cuando Curanilahue. estábamos en Trabalengua. farándula me acuerdo siempre de Curanilahue por una cosa que le pasó a Américo. Sí, me acordé de Curanilahue, eso. ya, ok. Alcaldesa, desde cierto punto de vista,
¿Cómo se está viviendo también ese nivel de violencia que sabemos además que usted misma lo ha vivido en forma concreta? Sí. ¿Y de qué forma se pueden establecer ciertas dimensiones respecto a transparentar esto? Usted partió diciendo algo que es muy importante, ir a la fuente. En general nosotros desde lamentablemente desde la región metropolitana, desde la capital, tendemos a observar y hablar de problemáticas que no vivimos. ¿Cómo se está viviendo esto allá desde esta situación y, como bien decía Ale, la violencia que usted misma ha vivido y que está viviendo? ¿Cómo se sostiene esa situación? Mira, la violencia que se vive, que muchas veces se confunde con demandas de los pueblos originarios, que yo te digo, no tiene nada que ver la mezcla que se hace entre una reivindicación que es legítima, que todos podemos comprender además porque eh, estamos en un territorio que ancestralmente había sido ocupado por los pueblos originarios y que no tiene una gran ocupación territorial, el resto de la población tampoco. La ocupación es de la industria forestal Claro. principalmente. Entonces, lo primero es decir que hay Qué que hacer una importante. distinción entre Sí, ambas claro. cosas. Qué importante Lo decirlo, Alejandra, segundo, gracias. sí, lo segundo es decir que aquí hay otros componentes de la violencia que tienen que ver con la forma de producción, de desarrollo y de cómo hemos ido haciendo la vida en el fondo en este territorio. Y ahí hay algunos poderes económicos que se han apropiado, ¿ah? Y eso es algo que lo sabemos en todas partes de Chile, entonces yo creo que siempre se engancha un poco el discurso desde ahí y desde el tema de los pueblos originarios. Yo diría que lo primero que hay que hacer es distinguir. Aquí hay una violencia que es mucho más profunda y que tiene que ver con otros intereses que no son los intereses propios del territorio. Eh, una violencia que se ha ido desatando con más fuerza en el último tiempo. Hace menos de una semana se produjo un incidente bastante grave aquí cerquita de Curanilagua, en el límite con Los Álamos, con cerca de 50 máquinas incendiadas. Entonces, eso no tiene nada que ver con la reivindicación de los pueblos, tiene mucho que ver con otros procesos de organización, de crimen organizado que hay en el territorio. Nosotros lo hemos venido haciendo hace rato, que hay que revisar la acción de las policías, que hay que revisar la acción también de los militares que estuvieron presentes en la zona por más de 6 meses. Estuvimos en un estado de excepción donde no se investigó absolutamente ningún delito y hoy día no hay nadie procesado por eso. Entonces, la Alcaldesa, situación es bastante severa. Yo diría que es bastante severa. Me ha tocado a mí vivir eso le iba a enfrentamientos preguntar, con... ¿qué es lo que le ha tocado a usted directamente vivir? Perdón que yo que insista en eso, pero creo que es súper clarificador de lo que pasa en la zona. Sí, Ale, mira, hace algunas semanas atrás, el 7 de abril, nosotros concurrimos a donde unos vecinos que nos estaban pidiendo ayuda porque se sentían amedrentados por un grupo de trabajadores forestales que estaban haciendo su trabajo. ¿Ah? Ya. Yo no digo que estuvieran haciendo otra cosa ni nada. Eran unas maquinarias que estaban haciendo un trabajo que a ellos le llaman de resguardo patrimonial, es decir, en estas zonas que la gente se ha ido tomando para poder habitar porque no hay terrenos para habitar, son de propiedad de Forestal Arauco principalmente, pero también otros que tienen que ver con el Estado, como ferrocarriles, por ejemplo. Y en ese caso en particular, nosotros habíamos llegado a una agenda de trabajo con Forestal Arauco para evitar estos enfrentamientos entre las personas y los trabajadores. Porque sabemos que existe, como existe miedo, ante algo desconocido las personas reaccionan muchas veces de manera agresiva. Entonces, para evitar eso, nosotros hicimos un trabajo con Forestal Arauco de que cada vez que ellos fueran a delimitar, a hacer este trabajo de resguardo patrimonial, fueran con nosotros para así evitar el roce, Claro, para mediar las en el fondo. agresiones mutuas, ¿cierto? Las amenazas incluso que se dan en esos contextos de discordia, por así decirlo. Claro. Sin embargo, ese día Forestal Arauco no nos avisó, los vecinos nos avisan muy asustados porque no sabían lo que estaba pasando, nosotros llegamos al lugar, cuando yo me desciendo de la camioneta en la que me trasladaba, un vehículo fiscal con el logo fiscal y todo el cuento,
al momento de descender, se aproxima una camioneta que no redujo la velocidad, sino que todo lo contrario, la aumentó. Y yo tuve que saltar del camino para el lado porque si no me atropella. Chuta. Estas personas Wow. que iban en esa camioneta eran trabajadores forestales, eran trabajadores contratistas de la empresa Forestal Arauco. Y lo sé porque inmediatamente que sucede esto, yo llamo al gerente de asuntos públicos de acá de la zona, y él me ratifica que efectivamente son trabajadores de ellos, y yo bueno, una de las cosas que pasó ahí es que Carabineros corre cuando se trata de forestal, pero no cuando se trata de la gente, porque no pasaron más de 3 minutos y llegó Carabineros, cosa de que la camioneta no alcanzó a arrancar sola, le cerraron el paso. Y entonces nos encontramos ahí estos trabajadores que estaban encapuchados, que no mostraban su rostro, y que tampoco se quisieron identificar ni siquiera con Carabineros. Estaba Carabineros y estábamos nosotros, digo nosotros los vecinos y el equipo municipal. Esto fue bastante crudo en el momento, pero sí lo que nosotros nos dimos cuenta es que esto que a mí me tocó vivir como autoridad, lo han vivido muchos vecinos en Curanilagua y en toda la Pero, provincia de ¿qué Arauco. sí le ¿fueron pasa a la detenidos al alcaldesa? final? ¿Lograron identificar a esas Imagínate. personas? Y se identificaron la mayoría, pero hubo uno que yo estaba al lado, por lo tanto no me pueden decir que no, porque yo lo vi. Hubo uno que se negó a identificarse y dijo que estaba sin sus documentos. Y lo que corresponde en un procedimiento como este es que se lo lleven detenido, ¿cierto? Exacto. Hasta poder verificar la identidad de la Exacto. persona, Claro. cuestión que no sucedió. Que no sucedió. sucedió y ni les digo los problemas que he tenido posteriormente con Carabineros por haber denunciado de que había una persona que no se había identificado y que el procedimiento no estuvo bien hecho. Impresionante. Y así también con Forestal en ese momento nosotros decidimos congelar las relaciones porque primero nos interesaba saber que ellos no interpusieran ninguna querella contra los vecinos, que era lo que estaban intentando hacer, supuestamente por amenazas a los trabajadores cuando yo estaba presente y eso no sucedió. Entonces, en ese momento nosotros congelamos las relaciones, hoy día las estamos de a poco retomando, a partir del compromiso de la forestal de no interponer una querella contra los vecinos, que fue la única condición que nosotros pedimos inicialmente, y después la siguiente es que se establezca un protocolo para evitar que se produzcan estas cosas, porque cuando nosotros hablamos de la violencia que se produce en las zonas rurales en este territorio, tiene que ver también con cómo nos tratamos. La empresa trata a todo el mundo como si fueran delincuentes, los vecinos de las zonas rurales y los trabajadores también están siempre atemorizados, por lo tanto, ante cualquier persona responden muy, A la muy también defensiva, claro, agresivamente. Claro, lógico. Claro, entonces, cuando nosotros decimos que esta violencia es multiestructural, es por eso, porque hay distintas vías por las cuales se está produciendo. Alcaldesa, Y también cuando decimos que tenemos que instalar una mesa de trabajo con el gobierno, con los gobiernos regionales, con las empresas, con los servicios básicos, porque hay servicios básicos que créanme que no llegan a todos lados. claro. Ni el agua, ni la luz, Exacto. y qué decir, el internet ¿Para está qué hablar? cortado en Eso. muchas zonas, lo cual dificulta mucho la conexión de las personas con el resto, y por lo tanto se sienten cada día más aislados. Además que dificulta Por la lo tanto, denuncia nosotros también. hemos pedido eso, que instalemos una mesa que podamos trabajar. Cuando nosotros decimos dialoguemos, no estamos diciendo que vamos a ir a dialogar con gente que anda en un cartel de drogas, pues evidentemente que no. Pero sí Claro. tenemos que dialogar con esos que están viviendo la violencia. Voy a leer aquí algunos comentarios, alcaldesa, y además quiero dejarle una pregunta planteada, que usted habló sobre el estado de excepción, ¿verdad?, en el que se mantuvo la zona durante tanto tiempo y que ayer nuevamente Gabriel Boric tuvo que explicar por qué no piensan nuevamente ponerlo. ¿Y qué le parece a usted la postura del gobierno en este caso? Sabina Leal dice: alcaldesa, yo la admiro, tengo muchos familiares en Curanilahue. María Carmen García dice: en Curanilahue hay una orquesta maravillosa de jóvenes estudiantes, uno de ellos, un contrabajista, ahora brilla en Berlín.
Mire qué bonito. Bruno Leiva dice, fuera las depredadoras y mafiosas forestales de Gualmapu, Marichihueu. Luis Vergara dice, las forestales Mininco y Arauco pagan muy pocas patentes en los municipios pobres de la región del Biobío. La mayor cantidad de patentes del holding CMPC se paga en la región metropolitana. Y hay que especificar, en Sanhattan, porque no se Sí, pagan en cualquier lado. exactamente. Mimi Cavallerie dice, impresionante los datos que nos entrega la alcaldesa. Queda claro que el problema de Arauco es generado por la privatización del suelo. Esto genera violaciones a los derechos humanos y sociales de las personas. Y Juan Pablo Sáez dice, importante mencionar el conflicto de la propiedad del territorio, tanto en Arauco como en Curanilahue. Forestal Arauco S.A. es dueño de más del 50% del total del territorio comunal. Paula Francisca Jara dice, qué grave lo que cuenta la alcaldesa. Cristian Rodrigo dice, deberían dar de baja a esos trabajadores forestales. Algunos de los muchos comentarios que nos están llegando hasta ahora, alcaldesa, cuénteme qué piensa usted sobre el estado de excepción, porque, o sea, como que se le está exigiendo al gobierno de Gabriel Boric que vuelva a poner estado de excepción. Sabemos que hay camioneros que han hecho paros para que eso suceda. Entonces, la pregunta es, a una alcaldesa de un territorio rural en Arauco, en la provincia de Arauco, ¿qué le parece el estado de excepción? Bueno, yo siempre he tenido la misma postura que les voy a mencionar ahora. Yo creo que el estado de excepción es una atribución que tiene el presidente en función, me imagino, de los recursos que posee para efectivamente llevar adelante un estado de excepción. Lo que nosotros vimos con el estado de excepción, que duró más de 6 meses, fue la inexistencia de recursos militares acá en Curanilahue. O sea, había un estado de excepción, nosotros no podíamos hacer todas esas cosas que no se pueden hacer en estado de excepción, sin embargo no teníamos absolutamente nada de presencia militar acá. Por lo tanto, yo no podría decir que sirve algo como eso. Y nuestra postura siempre ha sido evitar estas medidas que son extremas, pero si es que son requeridas y necesarias, evidentemente uno dice, bueno, hagámoslo, pero no puede ser lo único. Y eso es lo que siempre hemos dicho. Si van a hacer una medida más restrictiva para poder tener más control de los caminos, del territorio, yo lo puedo comprender, pero no puede quedarse solo en un tema de seguridad y policial. Tenemos que, por ejemplo, mejorar los caminos. Hoy día llegar de un sector a otro le es fácil a los delincuentes que tienen camionetas de 4x4, pero para la gente no es tan fácil. No tenemos conexión digital en muchos puntos de la provincia. Entonces, es una cosa básica que permitiría, por ejemplo, saber en tiempo real cuando esté produciéndose algún hecho de violencia y poder presentarse en el lugar. O, por ejemplo, que los niños puedan acceder a clases, algo tan básico. Un derecho, ¿cierto? fundamental como ese, claro. Fundamental. Pero también, por ejemplo, las postas rurales. Hoy día hay una posta rural que nosotros no la podemos usar en un cierto sector que es bastante cerca donde se produjeron los últimos hechos. La gente tiene que casi postular una vez al mes a ver si le dan una horita con el médico en estas atenciones. Yo estaba escuchando antes de que entrara yo, que estaba David de Brot acá, lo conozco hace mucho tiempo a David, y yo sé que él también tiene la misma visión nuestra, de que la salud para que efectivamente sirva tiene que estar en todos los territorios. Y nosotros tenemos un territorio gigante acá, gigante, que está sin atención médica, porque no hay dónde atenderlo y no hay suficientes horas médicas ni de enfermera, ni de matrona, etc. Entonces, partamos por volver a tener al Estado en nuestros territorios. Eso va a ayudar a disminuir la violencia en los lugares. Hoy día hay una disputa por el territorio y eso hay que entenderlo. ¿Quién la va a ganar? Va a ser quien tenga la mayor presencia. Y esa mayor presencia tiene que ser y venir desde el Estado. Cuando se producen estas reivindicaciones como las recuperaciones de terreno, tomas, cierto campamento, tienen que ver también con algo como eso. Es
En Curanilagua un 67% es dueño forestal Arauco, pero yo les decía, más del 90% está controlado por las forestales. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer de que seamos nosotros, quienes, los seres humanos, ¿cierto?, quienes tengamos el control real del territorio y no una industria que se lleva todo y realmente no deja nada? Había una persona que decía, no pagan los impuestos Sí, un en las concejal, de comunas. hecho. Bueno, Sí. claro, eso es cierto, ¿cierto? Las empresas forestales no pagan impuestos acá, pero también es cierto que había un decreto 701 que implica un pago de impuesto territorial y que nunca se ha podido realmente cobrar. ¿En Nosotros seríamos serio? autónomos, no necesitaríamos del Fondo Común Municipal si se pagara el impuesto por el decreto 701 que vino a instalar este modelo forestal y este no es posible cobrarlo, Ale, porque el Estado tendría que invertir para que CONAF levante una información que nunca ha levantado y por su parte el Servicio de Impuestos Internos grave a las producciones forestales. Entonces, eh, hay elementos legales, pero el Estado nunca ha hecho el trabajo para que la plata se quede en los territorios y por lo tanto no sigamos en esta lógica de depredación que no depreda solo la tierra, depreda a los seres humanos que vivimos acá. O sea, que impresionante lo que está contando la alcaldesa, que la legislación, Claro, no, para no. que esto fuese más equitativo territorialmente, existe. Sin embargo, no se pone en práctica. Exacto. Porque el Estado no tiene cómo pagarlo, básicamente, pero en realidad si lo hiciera, o sea, es como un círculo vicioso, porque si lo hiciera, finalmente a lo mejor pagaría a CONAF y pagaría, no sé, y haría como la orden al Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, de que lo cobrara. Sin embargo, no lo hace y entonces Curanilahue y su gente es la que pierde aquí y por supuesto todos sus alrededores, que también estamos hablando con la alcaldesa de Curanilahue y por eso pongo el acento ahí. Pero qué increíble que exista la legislación y no se ponga en práctica. Te juro que me sorprende aún más, Alejandra, alcaldesa. Bueno, y todos se tiran la pelota, como siempre pasa en estas cosas, todos se tiran la pelota, no, que lo tiene que hacer impuestos internos, no, que la CONAF no me entrega los datos, y la CONAF dice, no, es que no tengo los suficientes recursos, y después ya llegamos nuevamente al nivel central, y el nivel central se demora nuevamente, entonces, eh, lo que digo es, vivimos en un conflicto permanente, en todos los aspectos. ¿Cómo no va a haber violencia? Claro, finalmente Si termina estamos siendo en un círculo, permanente claro. conflicto por nuestro Exacto, territorio. exacto, Y hoy exacto. día la lucha es por habitar los territorios y habitarlos dignamente. Yo les puedo contar que, así como una infidencia, en un momento que yo estaba defendiendo una de las recuperaciones territoriales que hay en Curanilahue, en la que no viven las personas que tienen menos recursos. ¿Ah? Son personas que quizás tienen un poquito más de recursos, pero hoy día como no hay tierra, la única solución es tomarse terreno. Entonces, este tipo de recuperaciones tiene un estándar que es bastante alto, tiene calles anchas, tiene espacios de dispersión, tiene áreas verdes, tiene un espacio, por ejemplo, para poner bomberos, otro para poner un centro de salud. Y entonces la crítica que me hicieron desde la empresa forestal era que esto, la gente de ahí creía que iba a vivir en Vitacura. No te puedo creer. Es que ellos nomás pueden vivir en Vitacura, po. Es que Claro. fue una cosa que a mí me hirió mi orgullo de Curanilahue, porque conozco perfectamente Vitacura y conozco ciudades del mundo que son hermosas y todo, pero cuando uno viene a este territorio, uno siente que es como que no tienes derecho a vivir dignamente. Exacto. Qué O sea, no tienes increíble. derecho a habitar casas donde haya espacio para un estacionamiento, por ejemplo. Claro. Tienes que conformarte con el estándar serbio, que con suerte te dan 2 metros de patio, no tienes espacio para estacionar vehículos, olvídate de tener un animalito, olvídate porque No, no, y no, claro, no, no y te da el después, y espacio. las calles no te permiten meter a una Claro. bomba de bomberos, Claro. como dices tú. O sea, se está incendiando y no pueden entrar los bomberos porque no Pero caben. qué impresionante lo Exactamente. que dice O la la alcaldesa ambulancia. respecto a la mentalidad, porque ahí hay un elemento, Qué bueno, heavy. que hemos hablado prácticamente todo el programa, el elemento cultural, cómo se ha Se pasó. establecido un relato cultural donde efectivamente se piensa como una lógica que hay quienes no tienen derechos. No tienen
tienen derecho a vivir derechos a de una manera vivienda como digna, dice la ley, exactamente. ¿cachai? Exactamente, No. es impresionante. Te pasaste. Qué interesante es. lo que usted nos cuenta, alcaldesa. Ha estado muy, muy, pero muy buena la entrevista. Le manda saludos David de Brot también, que dijo que habían trabajado juntos en salud. Trabajamos juntos, yo soy matrona, trabajé en ministerio, nos tocó hacer hartas cosas en conjunto con David en un tiempo. Trabajamos en un área de planificación, en la cual yo aprendí muchas de las cosas que sé hoy día, así que le envío también un saludo muy cariñoso a David. Muy bien. Alcaldesa Alejandra Burgos Bizama, alcaldesa de Curanilahue, estuvo hoy día aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo para ti, Ale. Muchas gracias a ustedes y yo le quiero enviar un saludo porque sí que están viendo la mesa coordinadora provincial, que fue un espacio que se articuló a partir de este problema que tenemos de habitar la tierra. Y yo sé que están todos viendo porque se les envió el link y dijeron que se iban a conectar. Yo quiero enviarle a ellos un gran abrazo, mucha fuerza porque lograron hacer algo que hacía mucho tiempo que no se podía. Que era coordinar la organización de las recuperaciones territoriales de toda la provincia. Esto partió acá en Curanilahue, pero se expandió rápidamente y hoy día la coordinación es a todos los niveles. Fuimos la semana pasada, de hecho, a conversar con el ministro y con esta mesa y hubo hartos compromisos, así es que instarlos a seguir trabajando y como siempre la alcaldesa de Curanilahue está aquí disponible para seguir trabajando desde la base, desde el territorio y desde las necesidades de la gente. Muchas gracias, alcaldesa. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, que le vaya Ahí bien. estaba la alcaldesa de Curanilahue contándonos cosas, pero realmente impactantes.